Sin más preámbulos, me permito presentar a nuestro honorable presidium que el día de hoy nos acompaña. Al maestro Enrique Velázquez González, que actualmente es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que en sus antecedentes fue diputado local en el Congreso de Jalisco, a su vez director de la prepa en Tequila y actualmente también fue como presidente de la agrupación política Hagamos. Al doctor José Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos, quien en su currículum nos dice que es doctor en Derecho por la Universidad Juan Pablo II en Madrid, España, y expertise en el tema de derechos humanos. Un fuerte aplauso para él. A la doctora Enriqueta Benítez López, que actualmente es catedrática de la carrera en Filosofía, tiene maestría en Filosofía con especialidad en Filosofía Política y Textos Clásicos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con la tesis nombrada Soberanía y Democracia en el Sistema Jurídico Mexicano, domina los idiomas inglés y francés, es miembro del cuerpo académico. Un fuerte aplauso para él. Al doctor Arturo Vázquez Ortiz, quien es catedrático de la División de Estudios Jurídicos actualmente. Y por último, me permito presentar a la maestra Angélica Jesús Eseña Altamirano, quien funge como catedrática de la carrera de Derecho en la División de Estudios Jurídicos. Nuevamente sean todos bienvenidos a este foro, reitero, con el nombre La corrupción en Jalisco y el combate con la nueva fiscalía. Maestra, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Voy a presentar ahorita en este momento el mecanismo del evento, de este foro tan importante para todos los estudiantes, maestros y todos los que nos acompañan. El mecanismo es de cada ponente tendrá 10 minutos para dar su opinión sobre el tema que nos ocupa. Asimismo, al final de su exposición se podrán realizar preguntas por la audiencia. También cualquiera de ustedes, de nuestros ponentes, podrá usar la voz nuevamente por 5 minutos, más si lo desea, y agregando alguna conclusión y alguna aclaración al final. Le doy el uso de la voz al primer expositor por 10 minutos para que nos dé a conocer sus reflexiones y opiniones sobre el tema que nos ocupa, que es referente al perfil del fiscal anticorrupción, la ley de anticorrupción que hace unos meses se acaba de aprobar y que en el Distrito Federal pues ya tienen ahí algunos lineamientos en donde pues queremos ver cómo funciona cada uno de los estados que tenemos. Muchísimas gracias. Maestro Enrique, por favor. Gracias. Muchas gracias a Angélica y a todos por invitarnos aquí al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, agradecerle al director de la división, al secretario delegacional del sindicato, a las maestras. Y bueno, nosotros hemos planteado desde hace 6 meses, iniciamos una actividad recolectando firmas para hacer uso de mecanismos de participación ciudadana para presentar una iniciativa que permitiera tener un fiscal anticorrupción y todo lo que deriva de este sistema, con la posibilidad de que sea una persona o muchas personas que estén pensando en cuidar la institución y cuidar su nombre más que deberle un favor a algún partido político o a algún grupo en específico. Platicaba con el director hace un momento y me voy a adelantar a lo que él estaba planteando también. Coincidíamos en que si las instituciones funcionaran de manera adecuada
Si tuviéramos instituciones fortalecidas y hubiera la confianza de la ciudadanía, no sería necesario en ningún momento un sistema estatal anticorrupción. Quiere decir que ahora actualmente hemos aceptado, o el Congreso del Estado ha aceptado, el Ejecutivo ha aceptado, el Federal ha aceptado que no se ha hecho el trabajo para el tema de la procuración de justicia, y esto quiere decir que tenemos todos los delitos tipificados, aunque aquí va llegando el doctor Rogelio Barba y platicábamos de ese tema también hace unos días, en la importancia que tendría que fuera tipificados los delitos o hubiera un apartado del tema de corrupción en el Código Penal, y eso ahorita no ha ocurrido, y desafortunadamente en este país se vienen haciendo una serie de reformas, que son necesarias reformas, no estoy en contra de ellas, pero que se han venido generando sin el acompañamiento del recurso necesario para un buen funcionamiento, y lo vemos con el sistema de justicia penal, que ha sido muy complicado su implementación, y que desafortunadamente a la incapacidad y a la falta de preparación terminan echándole la culpa al sistema más que a su implementación o a la aplicación. Para que esto pudiera funcionar, para que un sistema estatal anticorrupción funcionara, no se trata nada más de estar poniendo una cadena de quién vigila que vigila. O sea, nos estamos acostumbrando en México a estar poniendo a personas que vigilen al que vigilan. Y pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? Hace años, en el estado de Jalisco, quien revisaba las cuentas públicas de los ayuntamientos era el Congreso del Estado. Y entonces, académicos, sociedad civil, decíamos, ahí se nota, porque durante años resulta que ningún municipio, de ninguna parte, tenía problemas de ejercicio de gasto. O sea, todos salían con sus cuentas en ceros. Y entonces se decidió que se tenía que formar una figura de un auditor superior del estado de Jalisco, y le dieron todas las herramientas para hacer un superfiscal poderosísimo, y que al final no ha generado ninguna diferencia, porque seguimos teniendo que prácticamente ningún municipio tiene mal ejercicio de los recursos, pero sí creamos una superestructura que tenía la pistola en la cabeza a todo el mundo, y que eso no vino a resolver el problema, sino que generó otros más. Y muchas de las cosas que pasan en este país, si pasaran en Guatemala, o si pasaran en Argentina o en Chile, pues ya tendrían algún resultado, por lo menos un responsable de los actos que se han cometido. Y pongo el ejemplo de la Casa Blanca, por ejemplo. El tema de la Casa Blanca, ponen a un fiscal especial a que revise, vigile, y al final termina exculpando al presidente de la República de un asunto que a ojos velados fue que aceptaron, incluso en algunas conversaciones particulares, el mismo presidente Luis Videgaray, aceptaron que la empresa les regaló una casita y que no lo vieron mal. Y no nada más no pasó nada, sino que seguíamos teniendo el mismo secretario de Hacienda y tenemos el mismo presidente. No hubo un juicio, ni siquiera hubo una investigación a fondo. No están los resultados a la luz, simplemente es una sentencia que dice no tiene nada que ver. Y entonces, lo que hubiera pasado en otras partes del mundo es que, lo que nos demuestra es que no tenemos instituciones fuertes, y que desde mi punto de vista no es creando más aparatos burocráticos como vamos a generar las condiciones. Tenemos que empezar a pensar que se pueden crear islas de legalidad. ¿Y a qué me refiero con islas de legalidad? Y pongo el ejemplo del Torito. Si alguno de aquí, que yo creo que no, ha caído al Torito, se puede dar cuenta que es prácticamente imposible que se pueda dar algún tipo de mordida para evadir el Torito. Y esa ha sido una isla de legalidad. Todo el mundo sabe que si lo agarra el Torito, primero tiene que quedarse callado, ¿no? Y que no importa que conozca a quien sea, no la va a librar. Y así deberíamos irla haciendo en otros espacios, ¿no? Esas islas de legalidad luego se debe ser la Fiscalía, algunas oficinas, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y ir avanzando en un esquema de que las personas entiendan que podemos calificar como bueno el desempeño o malo el desempeño, y que las personas que cometen actos de corrupción deberían de merecer el repudio de la sociedad, o como lo decía el doctor Rogelio Barba, la muerte civil que existe en algunos otros países. ¿Cómo es la muerte civil? Esa persona que cayó en un acto de corrupción no va a poder ocupar ningún cargo público
porque nos falló, porque le falló al país, porque le falló al Estado, porque le falló al Estado. Y hablo del Estado, no como el Estado de Jalisco, sino el Estado de Derecho, ¿no? A este Estado que debemos de fortalecer, y que esa sería, desde mi punto de vista, la posibilidad de empezar a generar las mejores condiciones, y que creemos que mañana o ayer, antier, que se nombró al Comité de Participación Social, y que va a dar luego la posibilidad de nombrar al fiscal anticorrupción, luego va a nombrar al fiscal general y va a nombrar al auditor y luego a los magistrados del Tribunal Administrativo, que ya con eso se terminaron los problemas. O se acabó con la corrupción. No, la corrupción no se va a acabar. Lo que tenemos que buscar es acabar con la impunidad. Países como Estados Unidos, digo, nada más, ayer tuvimos la noticia de que el encargado de la campaña de Donald Trump tiene arresto domiciliario. O sea, el encargado, uno de los más cercanos al presidente de los Estados Unidos. ¿Y eso qué nos dice? Allá no hay impunidad. Si se le comprueba los delitos de los que se le acusan, va a ir a la cárcel y va a pagar. ¿Sí? A lo mejor no lo van a matar. Pero como nos está pasando en este país, que estamos pensando prácticamente o buscando cómo le hacemos para que los que cometen cualquier ilícito, ya sea un robo de una polvera, o los que roban un auto, o los que roban el celular, pues prácticamente el reclamo que estamos pidiendo, porque no confiamos en las instituciones, es que se pueda actuar de manera inmediata, pero contundente, y si eso lleva a la muerte de la persona, entonces estamos actuando bien. Y eso es lo que yo quiero señalar con mayor claridad. Este sistema anticorrupción no es la panacea. No es únicamente a partir de que nombren está resuelto el asunto. Hay que cuidar a quien nombramos, hay que participar, hay que opinar, pero sobre todo hay que enriquecer todos los procedimientos que tiene este nuevo sistema. Y les aseguro que esta actividad que venimos haciendo algunas agrupaciones políticas, otras organizaciones de la sociedad civil, como Tómala o Hagamos y otras más, pues ha generado que el asunto sea público, que todos los nombramientos sean públicos, que las personas que están postulando tengan que mostrar todo su declaración de intereses, el asunto del 3 de 3, a los que van a nombrar, su declaración patrimonial, cuál es su antecedente, de dónde vienen, hacia dónde van, no haber cometido ningún delito. Esa parte nos genera la posibilidad de tener transparencia, pero tampoco la transparencia garantiza resolver los problemas. Debe de ser, desde mi punto de vista, la participación social, del involucramiento de los ciudadanos, por lo menos vigilando, y no dejando a unos cuantos que decidan y luego vengan y me resuelvan los problemas. Una sola persona no va a resolver los problemas nunca de este país. Pero creo que debemos de irnos a buscar en este estado un asunto muy importante, empezar a hablar del deber ser como estado, empezar a hablar de cosas que a lo mejor a la gente no le gustan, pero que es necesario y tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Hablaba con el maestro Cacho Durán hace rato y hablábamos de cómo funcionaba en algunos tiempos el Poder Judicial, y decía pues que como en todo hay jueces buenos, jueces más o menos y jueces malos. El problema es que nos hemos convertido en una sociedad que generaliza, y cuando se habla de un regidor automáticamente es ratero, cuando se habla de un diputado automáticamente es estigmatizado, cuando se habla de cualquier funcionario es señalado, cuando lo que debemos de hacer es seguir la huella de sus actividades de cualquier funcionario público, y si lo que hizo o lo que dejó de hacer es un ilícito, entonces castigarlo con la ley, particularmente con la ley, y como les decía, incluso con la muerte civil o con el repudio que podemos hacer a alguien que agarró dinero que no es de él y del daño que le hace a una institución. Creo que pensar en el país, que en la frase famosísima que nos han dicho durante mucho tiempo, muy ligada al priismo de los 70s, el que no tranza no avanza, es una frase que debemos de erradicar, y esa debe ser principalmente, o sea, lo que debe ser parte fundamental del sistema, enseñar a las nuevas generaciones y a las actuales a que no va a ser fácil que se siga burlando de la gente, que no pueden agarrar dinero que no es de ellos,
Y también entender que la corrupción no es únicamente en el gobierno. No es únicamente en el gobierno donde se da la corrupción. Para que exista corrupción debe haber dos. Y que hay personas que, pensando que ayudan a sus amigos, a sus parientes, en algún trámite, no se dan cuenta que están cometiendo un acto de corrupción. Y decimos que en este país el que no tiene ciertas relaciones no puede avanzar las cosas. Tenemos que acostumbrarnos a hacer fila. Tenemos que acostumbrarnos a que nadie nos va a agilizar cuestiones en el seguro social. O sea, en vez de buscar un médico que le adelante la cita que le van a dar en diciembre a alguien para que le adelante en noviembre, lo que tenemos que buscar es más dinero para el seguro social y que pueda atender a todo el mundo en igualdad de condiciones. No debe haber ciudadanos de primera y de segunda. Y esa es parte fundamental del combate a la corrupción. Parte fundamental del combate a la corrupción. Si alguien se pasa un alto, porque yo creo que un pueblo con educación es aquel que tiene la posibilidad de pasarse un alto y no lo hace. Pero si ya te lo pasaste, cumple con tu obligación como ciudadano cuando se te imponga una multa. Y luego, que si alguien tiene la posibilidad de robar, no lo haga. Que si alguien tiene la posibilidad de ayudar a alguien, lo haga. Y si cuando vas a pagar algo, pues, y puedas decir gracias, lo hagamos. En el sentido estricto de construir ciudadanía y responder al tejido social. Hace unos días platicábamos acerca de un video que aparece en las redes sociales sobre un policía que tiene la posibilidad de detener a alguien cuando ya se ve desarmado, y el asaltante se sube a un carro y el policía le pone 4 o 5 balazos. Y hay un maestro de la facultad aquí presente que habla del deber ser. Y el deber ser era la posibilidad de ir y someter mediante técnicas al delincuente, porque el policía no es aquel que va a impartir justicia. El policía debe de ser un elemento de disuasión para prevenir el delito y luego tener a lo mejor alternativas de reacción para, con técnicas, poder someter y ponerlo a disposición para que sea el Ministerio Público quien integre la averiguación y luego el juez pueda determinar la culpabilidad. Pero a veces quisiéramos que los juicios fueran sumarios y que ahí mismo se sentenciara a muerte a quien comete un delito por el enojo y el hartazgo que tenemos actualmente, y que hoy creo que debemos de hablar en este sistema anticorrupción de qué hemos dejado de hacer como sociedad para recuperar, digo, si es que en algún tiempo hemos tenido la tranquilidad. La culpa no es del nuevo sistema, en el tema de hablar de los corruptos, o de un sistema judicial corrupto. La culpa no es del nuevo sistema, porque si ustedes fijan, el nuevo sistema tiene 2 años y hay políticos que hablan mal del sistema y que todo está mal por el nuevo sistema. No, y antes no había problemas. O sea, los problemas que tenemos ahorita no los teníamos, de delincuencia, de personas culpables en la calle o de inocentes en la cárcel. Todo esto debe ser un entramado para poder generar que le demos los elementos suficientes y la confianza para fortalecer una institución tan importante que luego debería desaparecer, como es una fiscalía anticorrupción. Una fiscalía especializada, a mí siempre se me ha hecho que no tiene razón de ser. Yo creo que no, pero lo veo hoy, lo veo necesario. Lo veo necesario porque tenemos que recuperar la confianza, porque debemos de recuperar la credibilidad, porque debemos de hablar como hombres de Estado, porque debemos de proteger el patrimonio de los mexicanos, pero lo más importante, debemos de preservar la vida y particularmente que sepan que cada recurso que se desvía es una persona que se está dejando de atender en servicios de salud. Cada recurso que se desvía por la corrupción es un joven que ya no tuvo un lugar en las aulas de la universidad o de cualquier sistema de educación, y cada peso que se desvía es hacernos daño como mexicanos. Pensar que si no lo hago yo, lo va a hacer otro, y que si lo hago bien no me van a hacer una estatua, ese tipo de cosas son lo que debemos determinar, y eso creo que se va a lograr con esta generación, con la de los jóvenes de ahorita. Lo podemos lograr pensando no únicamente en quejarnos en redes sociales, sino actuando, pensando, informándonos y particularmente siguiendo toda la parte de gobierno. Y cierro diciendo, no crean eso de que la política es únicamente para un sector exclusivamente político, o que la política es mala. Necesitamos a la gente buena en los espacios de la política, porque este país sin duda tiene que cambiar. Muchas gracias, Pula.
por su participación. Le cedo el uso de la voz a la doctora Queta para que nos pueda dar un poquito de su opinión en el sentido filosófico, éticamente, cuál es la naturaleza jurídica de la Fiscalía Anticorrupción, doctora. Gracias. Se van a igual conmigo. Buenas tardes y gracias por su paciencia, por su tiempo, sobre todo porque afuera están las calaveritas y el baile. Entonces, gracias por sacrificar eso de allá, por venir a trabajar aquí. Bien, antes de empezar, quiero agradecer la invitación, sobre todo porque me siento muy honrada de compartir la mesa con dos de mis profesores. Uno, el maestro Arturo Vázquez Ortiz, fue mi profesor y de él aprendí que cada institución merece de tener una revisión con relación a las doctrinas que respaldan un fundamento. Gracias a él conocí a Julián Bonecas y gracias por estar aquí, ¿no? En contra de todo, es un honor. Y el segundo maestro, el doctor Jesús Becerra, que también, no es por tenerlo aquí a un lado, pero es uno de los mejores profesores que en el doctorado me impartió clases y la verdad me siento muy honrada de estar aquí ocupando la mesa. Bien, esta pregunta que me formula la doctora Angélica a mí me ha traído brincando para todos lados. ¿Por qué? Porque la filosofía, en este caso particular la filosofía del derecho, se encarga de analizar los fundamentos y, como ha dicho el maestro Enrique, también del deber ser. Entonces, bueno, podemos ubicar una naturaleza jurídica entre comillas, pero no tiene fundamento, precisamente porque el presupuesto, yo coincido con el maestro Enrique, no descansa en una figura ni moral ni una figura que los romanos conocieron como autoritas. Quiero iniciar, bueno, no voy a leer, pero precisamente para seguir la misma lógica. Hay una expresión que a mí me movió mucho, una vez que la escuché, donde decía: existe un grave daño a la vida humana cuando un Estado se vuelve peligroso, dado que no se puede decir la verdad y ya nadie se tiene confianza. Y creo que la naturaleza y el origen de la Fiscalía tiene que ver con lo que señalaba el maestro, yo me sentí un objeto. Nace no producto del nacimiento de una institución nueva cuya forma de autoridad y dignidad le corresponda en antaño una figura equivalente a nada, más bien estamos creando una pseudofigura. Y cuando quise analizar la cuestión jurídica, no, lo único que podemos hacer, dado que está ahí, está construida, lo que podemos apelar a una serie de principios bajo los cuales se debe de regir, y no solamente los que están dictaminados por la propia norma, que de entrada ni siquiera los define. De hecho, ahí tiene un grave error la propia ley, porque aquello que yo llamo principio moral no aplica como principio moral, como principio ético, como principio de acción de autoridad, porque no tienen la misma naturaleza. Pero en fin, para iniciar un poquito lo que quiero decir. El primer alegato que nosotros encontramos en materia de filosofía o filosofía jurídica, para ser más preciso y obviar a los griegos, bueno, salvo Aristóteles, porque Aristóteles decía en su libro de la política que cuando los hombres son decentes y honorables ni siquiera necesitamos las leyes. Así es sencillo. En su libro de la ética nos dice: una persona virtuosa no necesita de que se le diga lo que tiene que hacer. Las leyes aparecen cuando entonces la gente está en condición de poder evitar esa responsabilidad que lo determina y que le da y le otorga esa dignidad que como persona tiene. Entonces, cuando estamos dispuestos a renunciar a ella, aparece la ley precisamente para evitar que unos contra los otros nos hagamos daño. Entonces, en estricto sentido, la ley también es una especie como de marco y de muro de tensión. Me quedo aquí con Aristóteles, ¿no? Pero hay una parte que se ha vuelto paradigmática para los que nos dedicamos a filosofía, que es el gran Cicerón. Dicho sea de paso, sería maravilloso que los abogados, cuando nos formamos, leyéramos la obra completa de Cicerón, o por lo menos los grandes discursos que han sido también a su vez paradigmáticos. Y uno de los grandes discursos de Cicerón es precisamente las famosas berrinas. Las berrinas es una colección de discursos que se pronuncian ante un tribunal contra Gayo Verres, que también le conocen como Verres. Gayo Verres es un político que ha saqueado Sicilia y ha cometido el terrible delito de haber desviado cerca del 3% de la riqueza de Sicilia, y eso es escandaloso para la época. 3%. Y Gayo Verres se vuelve inmoral porque no solamente saquea la ciudad, engaña a los políticos. Gayo Verres es culpable no solamente de engañarlos, sino de corromperlos.
¿sí? Y Gallo Barrés es culpable porque al Senado también lo ha envilecido con el ejercicio del poder. Palabras de Cicerón. Y es muy interesante porque para que Cicerón participara en este evento, generalmente estamos hablando de que Cicerón se vuelve famoso por ser abogado, y es el primer caso en la historia de Cicerón donde lo invitan a ser una especie de fiscal anticorrupción. Es decir, se le pide que tome las veces del pueblo de Sicilia para que acuse precisamente al político, a Verres. Es decir, cambia su naturaleza de abogado por su naturaleza de fiscal, si se vale la expresión. Es decir, es el primer acusador. Y para ser acusador también tiene que vencer a otro que también quiere acusar a Gallo, y hay un discurso también muy famoso donde Cicerón dice: tanto tú como yo tenemos legítimas intenciones de acusar a este hombre, dice, pero yo llevo 110 días construyendo pruebas en contra de este hombre y estoy dispuesto incluso a perder la vida, porque los primeros 50 días me han perseguido y mi vida ha corrido peligro. Y yo no tengo, ¿sí?, necesidad de estar frente al foro precisamente arriesgando mi vida, pero sin embargo hay una condición moral que me trae aquí frente a los sicilianos, que es precisamente que en un momento cuando yo fui pretor confiaron en mí, y es una obligación, digamos, parafraseando esto, es una obligación moral que yo los defienda ahora que me están pidiendo ayuda. Se ha cometido una falta grave, moral, contra la autoridad y contra la dignidad siciliana, por eso debemos atacar a Gallo Barrés. No, todo el texto de hecho viene como dos. Es maravilloso, yo creo que si ustedes lo leen se van a enamorar de Cicerón. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente en todo el desarrollo analítico nunca hace apelación de que su actividad tenga una función en el estricto sentido de que podamos decir, tiene una naturaleza con principios últimos, como lo que hace, como el análisis que hace la filosofía. Dice, no, me han instanciado aquí como fiscal porque precisamente llegó un punto donde eran inconcebibles los actos de corrupción, y llegó un momento donde el pueblo por su propia dignidad tiene que defenderla incluso en contra de los poderosos. Y es la primera vez, también dice Cicerón, que se comparece ante un tribunal y estamos dispuestos a castigar incluso al poderoso. Cierro con Cicerón. ¿Por qué es importante? Porque la corrupción no es un asunto de ahorita. Coincido otra vez con el maestro Enrique. La corrupción siempre se da cuando nosotros generamos leyes y las leyes se generan bajo la forma del poder. Un poco trasimaniana mi interpretación, pero vale decir que el problema de las leyes tiene que ver con la forma bajo la cual las construimos y la forma bajo la cual estamos dispuestos a corromperlas. Los actos de corrupción los cometen las autoridades, pero también los cometen los ciudadanos. Los ejemplos yo creo que son más que elocuentes los que señalaba el maestro Enrique. Pero si nosotros preguntáramos precisamente por la naturaleza de esta cuestión fiscal, diríamos, pues técnicamente una de las características es que no tiene una naturaleza por los últimos, ¿así? Es que no veo bien. Por los últimos principios. Entonces me parece, ya volviendo acá al tema, que ya que no podemos apelar a una esencia en el sentido de lo que he venido señalando, lo primero que sí deberíamos de ver, bueno, ya que nos están impostando una pseudofigura, porque no nace de ninguna institución, más bien es como una especie de, digamos, yo diría, estructura tramposa, claro, lo dijo el maestro más decentemente, ¿no?, de vigilar al que vigila, ¿no? Y esta estructura lo único que está diciendo, que está presuponiendo, es que la gente no está dispuesto a aceptar ni cumplir con sus obligaciones. Así de sencillo. Entonces, como no puedo hacer nada contra ello, le pongo un vigilante y le llamo fiscal. Y como tampoco el fiscal es suficiente, construir una tercera figura que se llama fiscal anticorrupción. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? No tiene naturaleza jurídica, es como un parche sobre un parche, y es una figura, digamos, cuya falta de fundamento incluso podría volverlo hasta vulgar. Qué bueno que lo dije, porque yo creo que no le voy a poder decir por pena, pero qué bueno que lo dije. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos de recuperar, si queremos hacer una reflexión, otra vez, regresarnos al concepto de autoridad. Y no voy a cometer el error de citar otra vez a Cicerón, pero la autoritas, ¿sí?, la que conocemos nosotros, afortunadamente tiene un origen tanto moral como político. Y la autoritas significa aquel que tiene la capacidad de volver mejor al otro.
Cuando se traduce a términos políticos, autoridad significa aquel que es capaz de administrar los recursos que no le son propios en beneficio de los otros. ¿Quién es autoridad hoy día? Nadie. John Rawls, contemporáneo, siglo XX, teoría de la justicia, dice que la autoridad solamente se puede tolerar y se puede legitimar a partir de que el poder que recibe de otro, en este caso de la sociedad, no va a apelar a la idea de un contrato social en el sentido hobbesiano, tiene que apelar a la idea de que hay un contrato, un consenso en el cual se le ha decidido otorgar de poder a una persona que es capaz de administrarlo en beneficio de los otros. ¿Qué significa esto? Que toda autoridad que no sea capaz de cumplir esa impronta mínima que la define como autoridad, entonces se debe ir y no andarle poniendo vigilante. ¿Sí me explico? Bueno, es más o menos una idea. Tendríamos que apelar también a esta cuestión de responsabilidad, porque se fincan diferentes niveles de responsabilidad. Con esto voy a seguir cerrando. La responsabilidad ética, la responsabilidad moral y la responsabilidad de la ética política tiene diferentes niveles, y primero se tiene que apelar a que una persona, si vamos a hablar de cuáles son las características del fiscal, vayámoslas diciendo, ya que aparece este fiscal, independientemente de quién vaya a ser. Habrá que preguntarnos, por ejemplo, si le quedan claros los principios morales que lo definen como persona. Y segundo, si le quedan claros los principios éticos bajo los cuales él se organizó y se formó y decidió ser un ente público y social que lo obligan para con los que tiene enfrente. Y tercero, si tiene las convicciones morales y éticas y es capaz de comprender cuál es la naturaleza jurídica de la función para la cual se le va a asignar. Si no puede marcar esas diferencias, entonces el fiscal va a fallar. Así de sencillo. Si no es capaz de revisar cuáles son los principios, cómo los interioriza, de manera tal que puedes distanciarlos de lo que es como sujeto, como ente profesional y como ente político, lo más seguro es que haga un mal desempeño y vamos a tener que ponerle un vigilante al vigilante del vigilante. Y somos patéticos cuando hacemos eso. Cierro con esto. Kant decía y creía que los hombres podían vivir juntos. Cito, él dice: hasta en un pueblo de demonios se puede vivir bien siempre y cuando cada uno reconozca que aquello que nos gobierna es un principio de libertad y un principio de autonomía. La libertad la alcanzamos cuando el ejercicio de la razón deviene razón práctica y somos capaces de ejercer la razón como una condición independiente que nos va a llevar a la mayoría de edad para actuar de manera libre. Pero por otro lado, el principio de autonomía consiste en la capacidad que tenemos de reconocer la valía de las normas que no nacen de mi voluntad. Es decir, si ustedes observamos como buenos abogados, el nacimiento de la ley siempre es heterónoma porque nace ajena a nuestra voluntad. Dice Kant que el único acto que hace que nosotros devengamos autónomos es la capacidad que tenemos a través de esta razón práctica, es la capacidad de reconocer la valía y entonces actuar de manera correcta, no por miedo a una infracción de tránsito, como diría el maestro Enrique, sino por el reconocimiento de la valía de la ley y por convicción seguirla. Eso es lo que nos define entre una persona libre y autónoma de una persona que no está dispuesta a la responsabilidad política que hoy nos trae aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz al maestro Vázquez Ortiz, que tome su... Por favor, gracias por buenas tardes a todos. Agradezco las inmerecidas palabras y elogios que me brinda la doctora Enriqueta. Mi mayor agradecimiento y respeto. Inmerecidas. Decía una vez un maestro, creo que se equivocó de muerte. Mi mayor respeto. ¿Sí? Miren, son palabras improvisadas, pero con el corazón en la mano y con criterio jurídico, creo. Porque si creo que algo tengo es criterio e intuición jurídica que me ha permitido salir en todos los compromisos de mi vida. En el libro Introducción al Estudio del Derecho de don Eduardo García Maynes
está dividido, si mal no recuerdo, en 3 partes. Una de ellas se dedica al estudio de lo que denomina conceptos jurídicos fundamentales, y uno de esos conceptos es el de la sanción, y se concluye en que de todos modos el derecho, como toda obra humana, será imperfecto, porque no todas las normas tienen sanción. Así se parte de un principio que diríamos, repitiéndolo, parafraseándolo, que si la ley prevé una conducta, debe ser B, que debe ser su cumplimiento, y que si no es B, debe ser C, y que si no es C, es D, porque aquí, repitiendo el pensamiento de nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, de la doctora Enriqueta, pues vamos a encontrar que muchas veces tendríamos que estar buscando quién vigile al vigilante. Es lo mismo que cómo sancionar el incumplimiento de las normas. Esto motivado, como él decía, está antecediendo a la creación de la Auditoría Superior. Pues en el Poder Ejecutivo del Estado y en la Federal existían contralorías internas. En cada organismo público descentralizado existía, y en las secretarías existían contralorías internas, y están vigilando el adecuado funcionamiento de la secretaría o de la entidad paraestatal. Al margen de eso, pues existe la Auditoría Superior. Luego, como se va perdiendo la credibilidad y cada día se ataca más la figura del Poder Ejecutivo, tanto federal como local, pues ha dado en crear ahora lo que se llaman organismos públicos autónomos, en donde ya no le dan cuentas al Ejecutivo, no le dan cuentas al Legislativo. Es el caso del Banco de México, del Instituto Nacional Electoral y otros más, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Local respectiva, etc. Y ahora se habla mucho ya de crear las fiscalías especializadas. El hablar de un fiscal anticorrupción, es hablar de una fiscalía autónoma, que no le rinda cuentas al Poder Ejecutivo, pero que tampoco le rinda cuentas al fiscal general, y que no le rinda cuentas más que en casos ya formalizados que está requerido para ello al Congreso del Estado como máximo representante de la autonomía o soberanía local, como quieran llamarle. El fiscal anticorrupción, para mi manera de pensar, debe de reunir un perfil. Ese perfil es, primeramente, tener la licenciatura en Derecho, pero si es un abogado que acaba de egresar, no tendrá la formación, la capacidad, la experiencia. Entonces deberá ser un abogado que cuando menos tenga unos 10 años de práctica como litigante, y que quizá se haya formado o haya servido en la Procuración de Justicia, ya sea en la Procuraduría. No puede tener esa experiencia en la Fiscalía porque no tiene los 10 años. La Fiscalía entró en vigor con el actual régimen, con la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces debe ser un abogado con experiencia, tanto de un lado como del otro del escritorio. Un abogado que no esté ligado a ningún partido político. En cuanto esté ligado, tiene simpatía, y entonces es fácil
que quiera favorecer a uno o a otro partido. Debe ser un abogado que tenga perfil moral, que tenga prestigio, que tenga valores, que no sea señalado por actos inmorales, que pueda presentar claramente lo que ahora han llamado su declaración patrimonial 3 aunque quizá no se haga pública, pero que esté ratificada notarialmente para que conste en un protocolo y no pueda ser modificada en el caso de que se le formulen con posterioridad señalamientos. Debe ser un abogado que tenga valentía, que tenga carácter, pero cuando se están en esos puestos se reciben amenazas de los poderes constituidos, de los partidos, de los poderes fácticos y de la delincuencia organizada. Entonces debe ser alguien que tenga serenidad, que tenga carácter. Eso no es fácil, no se logra de la noche a la mañana. Un abogado que tenga responsabilidad social y que tenga amor a su patria, que tenga un compromiso con México, con este México tan lastimado que tenemos y que vemos que padece un cáncer llamado corrupción y que amenaza convertirse en metástasis, por desgracia. Muchas gracias, maestro, por su participación. Nada más quisiera concluir con una razón, porque diríamos, por último, como ya mencioné un poquito, es que ese fiscal no le rinda cuentas al fiscal general, no le rinda cuentas al gobernador del estado y no le rinda cuentas al Congreso tampoco. No le debe rendir, porque esa es la naturaleza de un organismo público autónomo. Nuestro constitucionalista, el doctor Becerra, nuestro señor director, sabe muy bien, ella doctrina como la de Carpizo, que nos dice que los organismos públicos autónomos tienen casi la misma jerarquía de un poder, aunque se rompa la estructura republicana de los 3 poderes que conocemos. Solamente así podríamos hablar de encontrar un fiscal que esté seguro que no lo van a remover sin causa, que tendrá que ser sujeto a un juicio en el que se cumplan, como marca la Constitución, las formalidades esenciales del procedimiento y se le respeten todos sus derechos. Perdón, pero no puede quedarme una idea incompleta. Muchas gracias. La voz al doctor Jesús Becerra. Muchas gracias, maestra Angélica. De igual manera es un honor estar aquí con tan distinguidos universitarios, todos y todas, los que me acompañan en esta mesa, quienes tuvieron a bien realizarme esta invitación y que con gusto acepté y regocijo para poder dialogar con ustedes y expresar algunas ideas sobre este tema. Por ello, honrado y distinguido, una por las generosas palabras de la doctora Enriqueta y estar también distinguido con nuestro líder de los profesores, del personal académico de la Universidad de Guadalajara y además distinguido universitario que está participando activamente, como debe de ser, en la vida política de nuestro estado, porque dijera obvio que sería una enorme contradicción que aquellos que se preparan, que se forman, no participen en los asuntos políticos. Yo he escuchado algunas frases que dicen: ¿qué están haciendo los universitarios en política? Mayor barbaridad no pueden expresar. Si somos formados por la sociedad y más en la universidad pública, ¿cómo no se debe de participar en la trinchera que sea y en el color que sea, atendiendo la universalidad del pensamiento que la universidad nos inculca y nos debe de impulsar?
de igual manera con nuestro dirigente de la Sociedad de Profesores de la delegación de la División de Estudios Jurídicos, el maestro Vázquez Ortiz, apasionado profesor y docente, y lo hemos visto el día de hoy. Y no solo pasión, sino también conocedor de esto. Entonces, son dos cosas que nos deben impulsar: la pasión por hacer bien las cosas, pero con conocimiento de causa, y eso también la tiene nuestro profesor Vázquez Ortiz. Entonces, con este preámbulo me voy a tratar de permitir hablar sobre esto que nos estamos enfrentando ahora, un hecho histórico con toda una serie de adecuaciones constitucionales y normativas y de armonización nacional y local para hacer todo un aparato burocrático para combatir la corrupción en nuestro Estado y país, que ya tenemos desde hace 2 años con esta deliberación. Hace 1 año se estableció a nivel nacional y ahora se está gestando a nivel local. Se habla de todo un sistema nacional, donde se habla desde el área de la auditoría superior, desde las áreas de rendición de cuentas y transparencia, de las fiscalías, de los organismos de control interno, contralorías y la Contraloría General, los tribunales que participan, los organismos de participación social y a su vez un comité coordinador. Ese comité coordinador aglutina todas estas instancias mencionadas, y con este nuevo sistema lo va a presidir un ciudadano que emana del Consejo de Participación Social, que en Jalisco esta semana se acaba de elegir. Es decir, se hace todo un aparato burocrático, además de lo que ya tenemos, para suplir la desconfianza hacia la función pública y la desconfianza de la participación también de los entes privados, porque como dirían allá en el pueblo, tan peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Ya lo dijo en otras palabras más técnicas, uno que viene de origen campirano, pues dice que la cabra tira al monte, y mi insumo, tal vez no de Aristóteles, ni de Descartes, ni de lo demás, mi insumo es cotidiano, pero es verdad, es una filosofía popular donde pues para que exista un corrupto necesita haber un corruptor, y la sociedad también participa, y el ámbito empresarial está embarrado en nuestro país, hasta, dijeran ahí en el pueblo, invocando hasta las manitas, o hasta las cachas, o hasta las chanclas. Pero se ha hecho todo un aparato burocrático, y en Jalisco así está. También va a haber un comité de participación social que ya se acaba de elegir, que es el que va a dar los insumos y las políticas públicas para que este sistema funcione y este engranaje funcione. Todos esos insumos que lo va a dar para tanto la Fiscalía, ahora Anticorrupción, además de la Fiscalía General y la Fiscalía de Derechos Humanos y el área de desaparecidos y el área de, fíjense todo lo que estoy mencionando, todo un aparato burocrático para la desconfianza, la corrupción y la inoperancia del aparato burocrático clásico que en cualquier país democrático del mundo está funcionando, y con nosotros no. Es un reconocimiento claro, expreso, que las instituciones están fallando, que el Ejecutivo no está haciendo bien su función, que el Legislativo no lo está haciendo, y el Poder Judicial. Porque si no, ya lo dijo el líder de los profesores, el maestro Velázquez, no sería necesario. Porque fíjense ustedes que una de las democracias, heredera de la democracia más antigua, que fue la inglesa y que se vino a Norteamérica, la famosa democracia norteamericana, Madison, en el Federalista, expresó una cosa muy clara. Dice: no seamos ingenuos. Dice: nosotros no somos ángeles. A lo mejor quedamos algunos, no sé, pero no hay ángeles. Y decía Madison: somos una sociedad donde no somos ángeles, y al no ser nosotros ángeles necesitamos el Estado. Y obviamente quienes estén en el Estado tampoco son ángeles, o sí sea. Dice, porque a lo mejor sí podemos hablar de virtudes ciudadanas y virtudes políticas, pero dice: no seamos ingenuos, el poder seduce, el poder corrompe, puede hacer,
y vean todo ese aparato burocrático, que escuchamos esas famosas frases, para hacer hay que parecer, y creo que se los asumen nuestros políticos muy en serio. Y se asumen tanto en serio que forman toda una cuestión burocrática para aparentar ser lo que son. Hay un complejo de inferioridad tremendo que para aparentar ser buen líder tienen que hacer todo un aparato burocrático de avanzadas, de protección y de no sé qué tantas cosas para aparentar ser lo que parecen, porque por sí solos no lo son. Entonces Madison decía, obviamente quien está en el poder no son ángeles. Hay que crear un sistema de pesos y contrapesos para que cuando ejerce el poder no solamente sea por sus virtudes ciudadanas y cívicas, sino que haga un buen trabajo porque sabe que el otro poder lo puede atacar. Y ya lo estamos viendo en esa democracia en el continente americano más antigua, que es los Estados Unidos, entre comillas. Pero creo que tiene unas virtudes muy interesantes. Eso que Madison lo planteó, lo vemos materializado en Estados Unidos. Y con hechos no solamente de ahora, sino históricamente y de reciente sobra. No podemos decir que el presidente norteamericano es un presidente débil, ¿o sí? Es un presidente fuerte. No podemos decir que la corte norteamericana es una corte débil, es una corte fuerte. No podemos decir que el Congreso norteamericano es un Congreso débil, pero ante ello estamos viendo actos de republicanismo y de pesos y contrapesos reales. Bastó un juez de un estado muy modesto para decir al presidente más poderoso del mundo que su orden ejecutiva no se aplicaba. ¿Y se desgarraron las vestiduras por eso? No. A pesar del pataleo, se cumple. Y ahora el maestro Velázquez tocó un tema igual de republicanismo, pesos y contrapesos. Creo que Madison tenía razón. Para que el engranaje funcione hay que hacer ese diseño. Nosotros ya teníamos ese diseño institucional. No tenemos el juicio político para las personas corruptas que ejercen el poder. No tenemos los juicios de responsabilidad también para los que ejercen el poder. El Código Penal para el cohecho, todos esos delitos del Código Penal para la corrupción de los funcionarios y aquellos que participen por actos o por omisiones en acciones, pero nos quedó corto eso. Entonces es un reconocimiento expreso y tácito de ambas formas, porque a veces no lo expresan, pero en los hechos sí. Entonces es más tácito que expreso, que el sistema falló. Y se está haciendo todo un aparato burocrático para suplir esas deficiencias que los pesos y contrapesos tradicionales del diseño institucional no funcionaron. Pero ahora viene un gran problema. Este diseño de organismos autónomos, como se prevé en la ley, aunque con algunas deficiencias, porque uno va a participar en la designación de esa terna con la sugerencia de un comité de participación y otro lo va a decidir. ¿A quiénes se va a poner ahí? Ahí está la clave. Incluso pudiera ser designado por el propio poder político, no pasa nada. Las democracias desarrolladas, contemporáneas y de indicadores de corrupción fabulosas en el buen sentido, como Suecia, Finlandia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, que están en los índices de transparencia internacional como los mejores en materia de buen gobierno, el poder político los designa. Claro. Sí, el poder político los designa. Lo vemos en Alemania, en España, en otros. El poder político los designa. Pero ahí está el tema. ¿A quién designa? Si nosotros vemos los magistrados de los tribunales constitucionales de estos países, ¿quiénes son? Personas con una vida intelectual, académica o de función pública impecables. ¿Que simpatizan con la derecha? Puede ser. ¿Con el centro izquierda? Sí. ¿Con la socialdemocracia o con la izquierda? Sí. Y esos grupos políticos los designan. Pero cuando están en el poder y en el ejercicio de la función pública, asumen
el régimen del Estado constitucional y democrático de derecho fabulosamente. Es decir, no es el famoso, es el sí, no tu objeto, siempre y cuando pongas a un señorón o a una señorona con una historial impecable, y lo vemos en esos tribunales de esas democracias que son ejemplo, y los designa el poder político y los grupos políticos, y sin tapujos dicen, ese profesor es de la universidad fulana de tal, esa universidad tiene un perfil de centro derecha, y de ahí emanan y ponen a sus cartas. Pero ¿qué cartas? ¿Qué cartas? A nosotros la desconfianza nos está saliendo caro, muy caro. Y pongo un ejemplo. Hace 2 o 3 años estaba un anuncio pomposo en los medios de comunicación, decían, México tiene un sistema electoral bastante robusto. Qué sinceros, pero qué desvergüenza. En las democracias contemporáneas no hay ni tribunales electorales, no hay. Hay un órgano, una junta electoral para darle seguimiento. Es verdad, tenemos un sistema electoral muy robusto. El fraude y la desconfianza entre nosotros nos sale carísimo. Y ahí está. Sí tenemos un sistema electoral muy robusto. Tenemos organismos jurisdiccionales locales y federales y organismos de fiscalización local y federal, coincidiendo en un mismo ámbito territorial, ¿o no? Creo que se tiene mucha razón cuando se dice que también nosotros somos culpables. Y desde la universidad tenemos que decirlo. Y citar a Bobbio. Tenemos que participar en las decisiones políticas y no necesariamente se tiene que ser candidatos. Este nuevo sistema, fíjense ustedes, tiene, claro, es un sistema burocrático que no fuera necesario, pero ya está, hay que hacer uso de él. Y para superar a Madison, voy a citar a un constitucionalista y filósofo que está entre una combinación rara, que es Roberto Gargarella, y dice, tenemos que hacer un nuevo constitucionalismo dialógico. ¿Qué significa esto? Que aquellos que sin estar en el poder hagan uso de las herramientas constitucionales y participen en el mismo. Las herramientas están. En este sistema anticorrupción están las áreas de transparencia, de derechos humanos, de contraloría, de auditorías, es decir, todo un aparato en el que podemos hacer. Y que el derecho se convierta en ese nuevo esquema de diálogo. Y con esto ya voy concluyendo. Este constitucionalismo dialógico es el que nos lleva a aquellas personas que sin estar en el poder cambien el ejercicio del mismo. Y dirán, ¿y cómo está eso? ¿Cómo alguien sin estar en el poder va a transformar el poder? Y pongo un ejemplo sencillo y claro. Y que se cambió todo el sistema judicial de nuestro país, sobre todo el actual de los jueces y los insumos que ellos tenían que hacer para resolver sus asuntos. Y me refiero a la hija de Rosendo Radilla, que sin siquiera llegar a ser diputada ni gobernadora de su estado, Guerrero, cambió el sistema de justicia en nuestro país y la forma de actuar de los jueces a través de una sentencia que logró ante el sistema interamericano. Cambió el ejercicio de una parte del poder por una sentencia que logró hacer sin siquiera estar en el poder. Y puedo poner otros ejemplos. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos de participar y hacer uso de estas nuevas herramientas. Se está creando un sistema que ya mencioné a través de las contralorías, de las auditorías, de la Fiscalía Anticorrupción, del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, de ese Consejo de Participación Social, que forman un comité de coordinación del sistema estatal anticorrupción en armonización con el nacional, donde la sociedad tiene que estar muy activa y participativa. Y creo que la universidad va a asumir un papel fundamental en esto para su seguimiento. Que no vengan con hechos vergonzosos o burdos ahora con estas nuevas designaciones, porque no nos pueden dar a tole con el dedo. Porque las democracias contemporáneas nos dicen el perfil, como dice Aristóteles también, el perfil idóneo es el que se tiene que buscar.
Y esperemos que así como se eligió con académicos y personas connotadas el Consejo de Participación Social, se participe con el fiscal, con los magistrados y con el auditor y los auditores que le van a auxiliar. Ahí está la clave. Entonces, es nuestra responsabilidad también decir y hablarlo, porque somos corresponsables. En este constitucionalismo dialógico, la sociedad debe ser parte fundamental en esta nueva construcción que ya reconocimos, que el esquema de configuración del Estado tradicional no nos funcionó para México. Y se está haciendo todo un aparato burocrático carísimo para tratar de que esos 28 lugares que México en un año honrosamente ascendimos, pero como corruptos, en el indicador de Transparencia Internacional del 95 en un año, 2016, bajamos al 123. Fíjense nada más. La percepción de corrupción en el indicador internacional, México bajó 28 lugares. Somos el último lugar en los indicadores de corrupción en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Somos el último lugar en indicadores de corrupción. No es un tema menor, no es un tema para dejarlo en el tintero, sino que se demanda un ejercicio de deliberación, una democracia deliberativa y de participación, donde los universitarios tienen que tener una participación y la sociedad en su conjunto fundamental para que este engranaje funcione. Porque de lo contrario, yo les decía cuando se estaba configurando todas estas dependencias que nos tocó representar a la universidad ahí, me preocupaba mucho con el tema, por ejemplo, del tribunal, que decía, contra actos que tal, y levanté la mano y dije, oigan, ¿y las omisiones qué? Gran parte de los actos de corrupción son por omisiones. Gran parte. Y el gran problema del urbanismo y del tema administrativo es por eso, y en la propuesta estaba contra actos. Y omisiones al conductos. Y luego el ámbito de las omisiones constitucionales. Dije, aprovechen esta oportunidad histórica y habiliten constitucionalmente, porque no tenemos un órgano garante de los temas constitucionales locales. ¿Y por qué no hacerlo ahora? Si se va a pagar a 3 nuevos magistrados, ¿por qué no darles habilitaciones constitucionales para el ámbito local? Por ese tipo de omisiones. Cualquier democracia en el mundo hay un documento que se llama Constitución, y si esa Constitución no tiene un órgano garante, es documento de papel. Así de claro y tajante son las cosas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, perdón. Este es una pequeña explicación de del reto que vamos a enfrentar, que se va a enfrentar ahora, y esperemos que los diversos órganos de control, de participación social y política, realmente estén a la altura de la expectativa, porque el gasto burocrático de esta nueva configuración jurídica y constitucional y legal no es menor, porque echen el lápiz lo que se está creando. ¿Usted cree se va a sacrificar temas de seguridad alimentaria, de salud, de qué no se va a sacrificar por todo este aparato burocrático? Entonces, si se va a hacer, que verdaderamente nos lleve a generar los indicadores económicos para que las inversiones fluyan, porque hasta para allá va también, hasta allá va. Entonces, desde la universidad no desconocemos esas cosas y esperemos que no nos defrauden, porque caso contrario, ahí vamos a estar los universitarios, ¿o no? Bueno, gracias por esta pensar, y verdaderamente es muy preocupante porque como bien lo decían, efectivamente la corrupción empieza desde nuestras casas.
Entonces hay que ser conscientes y hacer conciencia entre nosotros mismos para no llevar a cabo ese tipo de prácticas. Terminamos con esta ronda y empezamos con las preguntas y respuestas, si hay por ahí alguna. Maestro Fernando, gracias. Bien, antes los felicito por la ponencia, ha sido bastante ilustrativa, creo que para todos nosotros. Nada más, yo les quiero remontar a los que no me conocen que estuve 23 años como juez penal y toda la vida estuve en ese ámbito. Y ahora que viene esta modificación, esto me recuerda el tiempo que estuve en Contraloría Mayor de Hacienda, donde se veían los problemas que tenían los ayuntamientos, si archivabas lo que se investigaba, y solamente cuando querían regañarlos o hacer algo, se sacaba del archivo. Ahora, últimamente, yo era un crítico de la Auditoría Superior, porque decían nunca se sanciona a nadie, pero cuando me doy cuenta que ellos hacían la investigación, se la pasaban al Congreso, donde estaban los políticos que en su momento tenían los problemas o eran parte del partido, pues al final nos damos cuenta que tampoco se lograba sancionar los delitos que hay. Yo sugiero que ahorita hasta antes que teníamos una buena institución de prescripción, ahora se modificara para mejorar y decir todos los delitos cometidos en los servidores públicos no prescriben. De esa manera evitaríamos que se pasara de una institución a otra, siempre protegidos por el fuero, y en su momento prescribiera, separara la prescripción para los delitos hasta que tengamos nosotros un mejor orden público. Por otro lado, vemos que hay delitos de los servidores públicos, o sea, apartaron de la gente, de todos, y nos ponen un catálogo de delitos cometidos por servidores públicos, lo cual, si nada más los ponemos como agravantes, entrarían a las penalidades de toda la población, que son más altas que para los servidores públicos. Entonces yo considero que si es que hacen esas dos pequeñas modificaciones, entonces sí, de verdad se sancionarían al más servidor público. Gracias. Sí, maestro. Precisamente una de lo que nosotros propusimos en la iniciativa popular que presentamos en el mes de junio, donde se reunieron las firmas necesarias para poder tener esta iniciativa y que el Congreso tiene la obligación de dictaminarla, uno de los puntos que pusimos particularmente fue que no prescribieran los delitos o actos de corrupción. En ese sentido, me parece que con eso yo creo que hay un asunto importante, sobre todo lo que usted dice de los servidores públicos. Incluso el daño patrimonial no era tipificado como delito grave, ¿no? Cuando debería ser precisamente un delito grave el agarrar dinero que no es usted. Y un ejemplo que hay muy claro de lo que deberíamos de hacer, por ejemplo, en ese sentido, para poder que no fuera tan caro el aparato, decían, alguien que fue a visitar otro país, llegaba y ve que en la entrada de una tienda estaban una canasta con manzanas, y un latinoamericano, por no decir mexicano, decía, oye, ¿el dueño de la tienda pone las manzanas ahí? Sí. ¿Y nadie las cuida? No. ¿Y no se las roban? No. ¿Cómo no? Si se deben de robar, pues está ahí afuera, la pasada. Más de alguno lo debe de agarrar. No. ¿Por qué no? Dice, porque en esta ciudad sabemos que si alguien se roba una manzana, entonces va a tener que poner a alguien que cuide la canasta de manzanas, por lo tanto va a gastar más dinero y la manzana va a costar más, vamos a tener que trabajar más o gastar más para comprar el número de manzanas o de comida que tuviéramos que hacer, y entonces a la larga nos va a salir mucho más caro a todos. En ese sentido me parece que no es únicamente el asunto de las penas, sino de la conciencia que se debe generar dentro de los ciudadanos con educación, para poder entender que cada que alguien agarra dinero que no es de él, desvía algún recurso o genera algún privilegio con información, me refiero al uso de información privilegiada sobre algún sector,
debemos entender que eso, dentro del mediano o el largo plazo, va a ser un asunto que nos va a costar más a todos. Y eso es exactamente lo que ha pasado en este país. Sin embargo, yo más quiero aclarar, aprovechando la oportunidad, que no es que yo esté en contra del sistema anticorrupción. Creo que hasta aquí hemos llegado por todo lo que dijimos antes, ¿no? Porque decimos la desconfianza que han generado todos, no se orina nada, o sea, a pulso. Hay cada cínico y desvergonzado que presume lo ratero en este país, que presume lo ratero, ¿no? Y vivir fuera de presupuesto, vivir fuera del error, y frases como esa me parecen que nos tienen ahora pensando en esto. Yo difiero un poquito en el asunto del fuero. Se lo digo porque en el asunto del fuero, pues no quiere decir que esa persona no puede ser juzgada. El fuero se utilizó para que los que eran oposición en ese régimen autoritario del priismo, cuando alguien se salía del huacal, diciendo lo mismo que usted dice de para qué se usaban el asunto de las auditorías. Cuando alguien salía del huacal y decía que se iba al otro lado o iba a levantar la voz, iban por su expediente. Y entonces ahí automáticamente era juzgado. Y con la oposición generaban el expediente y todo el mundo lo creía, que ahora era político, ¿no? Ni modo que no crean que alguien que era regidor o diputado no se robó algo que nada más, que nadie lo vio, pero que el Estado se lo quiere demostrar. Y hay muchísimos casos de injusticias y de personas en la cárcel por oponerse o por estar en la cárcel por cómo piensan, por la forma de pensar. Y el fuero lo que permitía era que no fuera la judicial o por la persona y la metiera a la cárcel, sino que tuviera que haber un juicio de procedencia y demostrar su culpabilidad para poderlo procesar y meterlo a la cárcel. Y eso puede ser en 2 días, en el otro sean 15 minutos. Entonces, a partir de esta euforia con la que se ha dicho el tema del fuero, ya todo el mundo gritó y los políticos dijeron, tienen razón, hay que quitar el fuero. Pero cuando una propuesta viene del Estado, para 2 cosas, para quitar el dinero a los partidos y para quitarle el dinero, y para quitarle el fuero a los puestos de elección popular, deberíamos primero de pensar de dónde vienen, por qué se pusieron, cuáles son las características y después actuar. Porque si viene del PRI, después de la elección del Estado de México, lo siento porque aquí tengo algunos amigos priistas, después de la elección de Estado del Estado de México, que a todas luces son actos de corrupción, con un tribunal del lado del Estado, pues lo que va a pasar es que ahora de rato vamos a querer hacer un tribunal para que fiscalice el tribunal. Viniendo esas propuestas tenemos que entender una cosa. Hay muchas cosas que se pueden poner a consulta de la gente, pero 2 cosas no. Una, los derechos humanos, y otra, la vigencia del Estado. Tenemos que fortalecer el Estado. Y si para fortalecer el Estado requerimos de una fiscalía anticorrupción, hay que hacerlo. Gracias. Realmente los felicito, pero ¿ustedes consideran que esta forma de cadena de estar llevando revisores a revisores y fiscales y fiscales, hay un pueblo aquí en Michoacán donde trabajadores que tienen salario de cualquier nivel, ellos prestan un servicio a la comunidad, como lo que vemos en nuestra Universidad de Guadalajara, que hacemos el servicio social, prácticas profesionales. Lo hacen exactamente sin recibir ni un centavo y administran bien los recursos públicos. Primero, cuando sube al poder otro partido que es el PAN, suben los salarios de todos los niveles para acabar la corrupción. Pero digo que existió más corrupción. No es cuestión de partidos de cualquier forma. Yo soy apolítico en el sentido de pertenecer a un partido. Voy a decir, pues soy político porque soy ciudadano. Lo dijeron los griegos. Aquel son que no es político no es un ser razonable. Si bajo sus puntos, ¿ustedes consideran quitar esa burocracia que tenemos de salarios que van día a día subiendo, y mientras el trabajador gana un salario mínimo que no alcanza ni para sostenerse el mismo, mucho menos en la familia como establece nuestra Constitución? Desde ahí estamos fallando de todos, del Ejecutivo. No importa que tenemos PRI, PAN en las últimas circunstancias, puede ser incluso del PRD o Morena, pero va a seguir la corrupción. ¿En qué consiste?
dentro, no nada más de las familias, las universidades consideran marcar esa conciencia en nuestra comunidad. Porque a fin de cuentas, yo lo digo un filósofo de más puro: pueblo, cuando te mueras no te vas a llevar nada. Lo has dicho, ni un puñado de tierra incluso, porque si ahí está la CMF, te van a incinerar al pueblo. Vuelvo a repetir, si consideran ese punto básico, ser un servicio mejor a la comunidad, lo dejo a usted para que lo responda. Gracias. Muchas gracias, maestro. He ido a muchos foros y todo el mundo dice que no teníamos un tribunal constitucional. Entonces el TAE no era constitucional, no respeta nuestra garantía. Siempre he tenido esa duda. He ido a muchos foros y he visto eso. Ahora, respecto a los procedimientos administrativos, en el 2010 hubo aquí en el Estado de Jalisco una reforma para iniciar los procedimientos administrativos. Venían en la ley de responsabilidad para los servidores públicos del Estado de Jalisco. Sí venía la pauta, y de hecho estaba más completo a lo que hicieron ahora el 14 de septiembre. Aparte hay una deficiencia, porque el 101 también te exonera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y el nuevo reglamento que tenemos ahorita, todo te remite a la Ley General, es lo mismo. Entonces de todas maneras va a haber exoneración. El 101 es muy claro, no va a haber servidores públicos sancionados. Respecto de las contralorías, la Contraloría siempre ha sido a elección del presidente municipal. Entonces, ¿dónde está la justicia? El ciudadano jamás va a ver la justicia. Por más que creen fiscales, tribunales, etcétera, nadie va a ser castigado. Pero si tengo la duda del tribunal, entonces el TAE no era antes constitucional hasta ahora, o no sé cómo va a funcionar. Gracias. ¿Quiere contestar? Yo creo que el doctor. Gracias a todos. Voy a intentar. Yo creo que lo que se refiere en primer término al maestro, el doctor Librado, pues es el tema de Cherán, que fue un autogobierno, fue un ejemplo claro de Estado fallido, y ellos asumieron el control. No es malo, pero tampoco es lo ideal. Creo que es importante, es un tema ejemplar el caso de Cherán, pero hay otros temas que se han desbordado y se vuelven peligrosos. Cuando la persona quiere hacerse justicia por propia mano, o se vuelven casi dioses, decir quién vive o quién muere. El caso, por ejemplo, de los escuadrones de la muerte en el sur del continente, quisieron ser hasta magos y dioses, porque dijeron: vamos suprimiendo la delincuencia e incluso la futura delincuencia. Y tan fueron así que pasó en Guatemala, empezaron a matar a los niños que estaban en la calle. ¿Y por qué? Porque dijeron: van a ser potenciales delincuentes. Entonces, si esos niños están en la calle, están en la escuela del crimen, y pues hay que empezar a purificar la sociedad, y empezaron a matar a los niños de la calle. Fue un asunto tan famoso que se llamó Niños de la Calle contra Guatemala, que llegó al sistema interamericano, y pues se sancionó al Estado porque fue el primer responsable de generar eso. La sociedad porque fue indiferente, y las familias porque la pobreza no implica irresponsabilidad. Entonces, es un tema riesgoso, a pesar de todas las fallas del sistema público. Yo prefiero que esté el sistema, que sea el Estado, porque lo otro está la frontera muy endeble entre la legalidad y la delincuencia, porque no hay habilitaciones constitucionales para hacerlo. Yo creo que hay que buscar la democracia constitucional y el Estado constitucional que supera al Estado de Derecho. Entonces, son ejemplos ejemplares, valga la redundancia de la palabra, pero yo prefiero lo otro. Y es ahí lo que tenemos que cultivar, pero sí se requiere una sociedad más madura. De lo otro, el tema tribunal, creo que hay que clarificar la pregunta, si es un tribunal constitucional o es un tribunal habilitado constitucionalmente para funcionar como tribunal de legalidad. Yo a lo que me refería es que en nuestro país los tribunales son de legalidad,
y no daban el salto a tribunales de constitucionalidad, que incluso con la actual configuración constitucional debería existir debe existir un control difuso de la constitucionalidad, y no solamente el tribunal administrativo, sino el juez más modesto del municipio más apartado del Estado debe ejercer eso, la constitucionalidad, porque es muy claro el artículo primero constitucional: toda autoridad debe de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Y eso qué es? Los derechos humanos no es un tema constitucional. Entonces, no solamente sería el tribunal de lo administrativo, pero el gran problema que tenemos es que seguimos con la carga del viejo positivismo legalista. Aclaro, no me refiero a un positivismo de avanzada y de vanguardia o corregido, porque puede haber varios positivismos, varios naturalismos, y no podemos etiquetar. Me refiero al viejo positivismo legalista, donde solamente era la boca muda de la ley, como decíamos antes, la boca muda de la ley. Debemos de dar ese gran salto, pero para eso pues se necesitan personas que conozcan esta nueva configuración y sobre todo hacia dónde va el derecho y el Estado constitucional, donde la Constitución es privativa de los dioses del Olimpo. Dice Haberle, la Constitución debe estar abierta a los intérpretes. ¿Y quiénes son los intérpretes? Todos. Podríamos decir más cosas, pero bueno, es un apunte ahí que nos da el tiempo, no nos da para extendernos más. Yo espero que con esto de alguna manera podamos responder, incluso lo que decía el maestro, que no prescriban esos delitos. Creo que ya hay una configuración, no propiamente por el delito, sino por el derecho a la verdad. El derecho a la verdad no prescribe, maestro. Y en América Latina se fueron por esa vía. No voy propiamente por el delito, sino por el derecho a la verdad, y eso no prescribe. Y hay que hacerlo valer. Ya lo tenemos en nuestro país, somos parte del sistema interamericano, ratificamos la Convención Americana, creo que existe esa vuelta. Entonces, ¿cuál es el enorme reto de nosotros? Enseñar eso. También hay que asumir nuestra responsabilidad desde la universidad, porque tenemos que cambiar el chip de la concepción y la construcción del derecho, pero hay que irradiar a toda la sociedad. Entonces, esto es lento, pero nos toca a ustedes y a nosotros. Yo quisiera nada más, en ese sentido de los salarios, que es un tema así complicadísimo, ¿no? Hablar si la gente debe ganar bien o cuánto debe ganar un servidor público, cuánto debe ganar quien sea, ¿no? Y todo es mucho, ¿no? Cuando tú pagas a alguien, puedes pagar 8,000 pesos y es muchísimo si se dedica exactamente a no hacer nada, o si lo que hace es daño. Pero sin embargo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo complicado, pero lo quiero decir. El ministro Cosío Díaz, Ramón, me parece uno de los juristas más destacados de este país, defensor de las libertades, progresista. Creo que es uno de los ministros que ha reivindicado el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sé si estén de acuerdo conmigo. Y luego vemos cuánto gana un ministro de la Corte. Y hay quien exagera y dice ganan 1 millón de pesos mensuales, y quien dice no, ganan 600, no es cierto, ganan 400, no sé cuánto ganan. Ganan entre sueldo y aguinaldos y cosas que tienen, pueden ganar 4,5 millones al año. Es mucho. Híjole, yo creo que si el ministro Cosío se va a su despacho, no creo que facture menos de 2 millones de pesos mensuales. Por el conocimiento que él tiene y por lo que ha generado. Yo conozco abogados que en Guadalajara facturan eso. Es muy poderosa económicamente, porque saben, porque litigan a nivel nacional, incluso internacional. Entonces, yo creo que debe haber un asunto en este país de salarios máximos y salarios mínimos. Que el que gane más en cualquier organismo no gane 12 veces más del que gane menos, para que no se pronuncie tanto la brecha. Sí, creo que es mucho lo que ganan los de la Corte, sí, pero también para tener a esas personalidades, si tú le dices que va a ganar 50,000 pesos mensuales como ministro de la Corte, no va a aceptar. Y hay que entender lo que nos debe garantizar. No es el tema del dinero,
es la correcta aplicación de los recursos lo que debemos dirigir. Cuidar el dinero de todos. Pero no, lo peor que nos ha pasado es que cuando llegan empresarios al gobierno quieren ganar bien, pero luego cuando le pagan a los trabajadores se van al salario mínimo y dicen, no, yo no pago el salario mínimo, pago 2 salarios mínimos. Y eso, cuando les dices que hay que subir el salario porque ya no pagan el mínimo, pongamos el mínimo en 2, entonces hablan de que luego eso generaría inflación, y ya hay muchos economistas que han demostrado que eso no es inflación. Parte del tema de justicia, parte del problema que tenemos en este país es la gran desigualdad que tenemos y que genera este mal que tiene que ver con la corrupción, el abusar de las personas que ganan menos o poco con aquellos que tienen el poder económico. Es un tema tan complejo, tan complicado, hablar de cuánto debería de ganar alguien como Ramón Cosío, o cuánto debería de ganar un regidor, o cuánto debería ganar un diputado. Lo cierto es que hay medios de comunicación que exageran, ¿no? Y alguien dice una mentira 10 veces, se convierte en, o 100 veces, se convierte en verdad. Yo creo que hay que defender lo público, hay que buscar que la batalla para poder acabar con la corrupción sea la educación, y que empecemos a construir un país mejor. Pero algún día tenemos que empezar, y si ese día es con la Fiscalía Anticorrupción, pues vamos dándole para adelante, confiando en las personas que están haciendo los mecanismos, y como bien decía el doctor Becerra, tiene toda la razón. En los países más avanzados donde hay fiscalías anticorrupción son designadas por el presidente de la República o por el Congreso, o sea, pues son por el Estado, y aquí no, aquí le damos la vuelta. Tenemos que ciudadanizar, y las personas que participan en política vienen de Júpiter, son ciudadanos mexicanos. El asunto es que la estigmatización, el desprestigio bien ganado de muchos ha afectado la credibilidad en las instituciones, y hay que fortalecerlas. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta y con esto terminamos? Bueno, quisiera hacer yo primero agradecimiento por todas las palabras que he pronunciado. Me parece que son muy enriquecedoras, no obstante que han sido tantas que me son difíciles de digerir, pero yo quisiera hacer también aunar a sus propuestas algunas más. Me gustaría que busquemos tanto su generación, que ha dado mucho al género humano, como la nuestra, que apenas estamos empezando a dar, que busquemos en la medida de lo posible poner a las personas, a los mejores, presidiendo las instituciones públicas de nuestro país, buscar siempre a los mejores. Cuando se fundó Jalisco hace 2 siglos, elegimos al mejor gobernador que ha tenido este estado, que ha sido don Prisciliano Sánchez Padilla. Pero en 1824, cuando se fundó Jalisco, en el artículo 7 de la Constitución se proponía que se hiciera una separación entre el Estado y la Iglesia, que fue un precursor. El problema de la corrupción estaba en ese ámbito. Hemos evolucionado. En 1825 se formuló el Plan General de Instrucción Pública, que estaba, creo, Pedro Lisaure, un francés matemático muy brillante, un arquitecto, que le pidió a don Prisciliano que él estuviera a cargo del Instituto de Ciencias del Estado. Entonces, era como la semilla precursora de la Universidad de Guadalajara, que hoy tenemos la fortuna muchos compañeros de estudiar aquí. Entonces, cuando se hizo este Plan General de Instrucción Pública, se buscaba que el pueblo estuviese ilustrado. Tener un pueblo ilustrado va a hacer que en nuestro estado evitemos gente corrupta. Siento que esta semilla que sembró don Prisciliano, Pedro Lisaure y todos los jaliscienses de hace 2 siglos, ya en 2023 vamos a cumplir 2 siglos que se fundó nuestro estado de Jalisco. Vamos a hacer muchas celebraciones, vamos a aplaudir, exaltar el nombre de nuestra patria, nuestra historia, pero sí me gustaría que el año que sigue ya van a ser elecciones, busquemos los mejores para presidir nuestra república, nuestras instituciones. Y también lo que quería decir es que creo que se ha olvidado que la corrupción es algo negativo. Yo creo que más que plantearnos cómo erradicar la corrupción, deberíamos de plantearnos
cómo hacer que las costumbres de los mexicanos sean más saludables, positivo, exacto, cómo procurar que los jaliscienses, los mexicanos, procuremos cultivar las 4 virtudes cardinales que se hablan los estoicos, prudentes en nuestras decisiones, templados en nuestro carácter, fuertes en nuestro ánimo y por ende justos en nuestras acciones. En la educación, ¿cómo llevarlo a cabo? Eso sería mi pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? Gracias. Sí, ¿cómo nunca me había preguntado nada más difícil. Hannah Arendt es una filósofa alemana judía, exiliada, profesora de New School for Social Research, muerta en 1975. Es una crítica muy fuerte de la idea de la República de Platón, porque Platón propone en su República nombrar al mejor, que el rey filósofo sea el que ordene el Estado, y si no se puede que sea un filósofo, por lo menos el cuerpo de los mejores, que sea el aristoi, o sea, los aristócratas en el buen sentido, aquel que es mejor para. Dice Hannah que eso es muy bueno, pero a veces cuando estamos hablando de los mejores corremos el riesgo de olvidar a aquellos que por sus condiciones históricas y materiales no son capaces de ser mejores. Y sí hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que tenemos sobre aquellas formas en las cuales nosotros encumbramos a aquellos que son mejores, porque eso nos demarca varias cosas y son peligrosas. Cito a Platón, a veces en una democracia hasta la chusma, cito o close, hasta la chusma puede llegar a ser presidente. Cualquier coincidencia con la realidad. No es coincidencia, tenemos a la chusma en el poder, como diría Platón. ¿Se me explicó? Pero a veces también apelar a los riesgos de la democracia y a los riesgos de los mejores, nos dice Hannah Arendt, puede llegar a plantearnos en los extremos. Por un lado, sí, una democracia, lo ideal sería que nos gobernaran los mejores, pero aquellos mejores, cito a Aristóteles, que están dispuestos a pensar en todos. Si alguien es mejor y se olvida de su clase, como dirían en el famoso mito de la caverna de Platón, hay que regresarlos porque todas las personas, esos mejores, tienen un compromiso social, sean académicos, filósofos, lo que sean. Cito otra vez a Hannah Arendt y regreso con ella. Dice, lo que funciona en Estados Unidos es una estructura republicana, como señalaba el doctor Jesús, porque las instituciones funcionan. Y gracias a que una institución funciona, permite que los ciudadanos realmente se sientan ciudadanos y participen en la medida en que la estructura de las libertades les permite participar. ¿Sí? Un pueblo educado, lo más seguro es que sea más cuidadoso con elegir a sus gobernantes. Un pueblo educado se sienta más humillado cuando alguien le exige o él mismo se corrompe. Yo creo que necesitamos esa educación y entonces darle oportunidad a todos para que entre todos podamos elegir eso que nosotros consideramos mejor. Y conecto, solamente hay que tener mucho cuidado de la expresión, porque si hablamos siempre de los mejores es como un poco clasista. Podemos, como decía Platón, caer hasta en un extremo, en olvidarnos de que no todos tenemos pues las mismas oportunidades, o sea, más bien generar que esa condición y esa brecha, como señalaba el maestro, de que se ahorra, que la democracia realmente funcione como democracia y que los ciudadanos se sientan tan orgullosos de su participación. Cito a Luis Villoro, por eso que los promotores de la democracia participativa, y John Holloway. Una buena educación va a hacer que nosotros tomemos las riendas del país sin tomar el poder. Entonces, el ser mejor implica, vale para todos. Y el ser mejor vale para la educación. La mejor democracia es aquella, cito a Villoro otra vez, aquellos donde todos participan y están cuidadosos de sus instituciones para que éstas siempre funcionen. ¿Sí? Entonces, pues muy interesante tu participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, con esto damos por terminada nuestro evento y agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes, solicitándole el reconocimiento y el aplauso a los integrantes de nuestro panel, y les voy a entregar un reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias. En el 225 aniversario de nuestra fundación de la Escuela de Derecho de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales, se extiende la presente constancia, reconocimiento al maestro Enrique Velázquez,
por su participación en esta ponencia. Doctora Enriqueta Benítez López, muchísimas gracias por su participación. Nos podemos hacer una fotografía, por favor. Gracias.